escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Leo otra vez. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis. Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. No entraréis en el reino de los cielos. Por años leer el Sermón del Monte, como se conoce, a mí me inquieta, me hace sentir incómodo. Primero, porque no entiendo muchas cosas que dijo el Señor. Segundo, porque hay muchas cosas que son realmente incómodas, como esto. No entraréis en el reino de Dios o en el reino de los cielos si ustedes no son más justos que los escribas y los fariseos. Quiero hablarles esta mañana acerca de la justicia de los fariseos. Hay un dicho popular que dice: nadie es perfecto. Y es un dicho, es como un proverbio, es un dicho acertado. Nadie es perfecto. La Biblia lo dice de esta manera: no hay justo ni siquiera uno. O no hay nadie es perfecto. Ante el pueblo de Israel en los tiempos del Nuevo Testamento, ante el pueblo judío, el pueblo en general, los escribas y los fariseos eran las personas que habían escalado la cima, la cúspide de la piedad religiosa. Eran los religiosos más consagrados de la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Eran los religiosos más entregados, más dedicados y más admirados, los que más llamaban la atención en asuntos de religión. Estaban en la cima de la piedad religiosa. Ver un escriba o un fariseo en esos tiempos era como hoy pensar en San Francisco de Asís. San Francisco de Asís existió. Era un monje. Él fundó la orden de los agustinos. Y todos los que forman la orden fundada por Francisco de Asís se amarran con un cordón con 3 nudos. Y esos 3 nudos representan pobreza, obediencia y castidad. Él formó una famosa oración que se conoce como la oración de la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio siempre hay amor, donde haya injuria siempre perdón, y así se va. Yo sé toda la oración. Esos hombres religiosos se inspiraron y decía la gente: pues ellos están muy cerca de Dios. Pensar entonces en los escribas y fariseos es como hoy pensar en ellos, San Francisco de Asís, como en el hermano Pedro de Betancur, hombres que dedicaron su vida a la religión y que se dedicaron
a la oración y a la meditación y a ayudar a los pobres. Es como pensar en Teresa de Calcuta, una mujer de la India, hindú, que fundó la Congregación de la Caridad y que llegó a ser famosa a nivel mundial. Los presidentes del mundo la reconocieron como una de las mujeres más santas del siglo. Después de morir, a Teresa de Calcuta se le llama la Santa Teresa, o la Madre Teresa, o la Santa Madre Teresa. Así miraban los judíos a los escribas y a los fariseos, como los santos hombres que caminaban por las calles con sus enormes togas blancas, con sus manos metidas en sus mangas y con una postura de santidad sublime. Era como ver un santo celestial caminando en las calles. Esos eran los escribas y los fariseos. Los fariseos se preocupaban por una religión externa. Prepárese porque, y esto no lo voy a tocar hoy, pero en el capítulo 24 Jesús los va a llamar hipócritas y paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados. Pero el pueblo los admiraba. El pueblo, al verlos, se sentían indignos de darles la mano, de saludarlos. Me acuerdo que iba el Papa caminando, el que acaba, Francisco, iba caminando saludando a los que estaban en la valla, y hubo una señora que le saludó y le agarró la mano y no lo quería soltar, y el Papa iba muy contento, pero cuando la señora le agarró la mano y no lo soltó, le hizo unas caras que la quiso mandar al infierno y le ¡faz! ¡Abusiva! Y eso quedó documentado. Es que la gente los admiraba tanto que querían tocarlos. Me refiero a los escribas y a los fariseos. Querían tocarlos. Los miraban como seres extraordinarios, santos, celestiales, como personas que estaban muy cerca de Dios, del cielo. Y cualquiera podría decir: no, ¿cuándo yo soy como ellos? ¿Cuándo voy a ser yo como Teresa, la Madre Teresa, como San Francisco de Asís? Bueno, siquiera como Pedro de Betancur. ¿Cuándo yo podría llegar a ser como el hombre que le dicen su santidad? ¿Cuándo? Nosotros somos vulgares a la par de ellos. Somos del vulgo. Los fariseos se preocupaban por una religión externa, se afanaban por lograr la admiración de la gente, se distinguían por la forma o por su forma de vestir, por su forma de conversar, por su forma de caminar, por su forma de comer y por su forma de vivir en general. Eran excepcionales. Eran la fachada inmaculada de la religión. Repito, por eso es que el pueblo los admiraba y se sentían indignos, incapaces de ser como ellos. Y eso le encantaba a los fariseos y a los escribas. La justicia de los fariseos, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, la justicia de ellos era justicia propia, no era la justicia de Dios. No era la justicia de Dios. Ay, perdonen, hermanos. Lo bueno es que estoy en familia,
La justicia de ellos era justicia propia. Quiero que voy a citar un pasaje bíblico. Voy a ir a Lucas capítulo 16. Si usted quiere acompañarme, hágalo. Lucas capítulo 16, versículo 14. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de Jesús. Entonces Jesús le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Vean eso. Ustedes se justifican, o sea, ustedes se creen justos por ustedes mismos. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Dios los conoce por dentro. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes son los que se declaran justos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ya les estaba dando un revés muy fuerte. Ustedes impresionan a la gente, pero Dios los abomina. Eran justos ante sus propios ojos. Ellos mismos se justificaban delante de los hombres. La justicia de los fariseos exaltaba el ego, el yo, ellos, nosotros. Esa justicia de los fariseos era ostentosa y orgullosa. Vea lo que dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros o a los otros, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Oiga esto: no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Eso es lo que él dijo. Como los demás. Ayuno 2 veces, doy diezmo de todo. Mas el publicano, estando de lejos, dijo: no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. La justicia de ellos era una justicia ostentosa, una justicia presumida, orgullosa, una justicia altiva. Esa era la justicia de ellos. Era justicia propia que los exaltaba a ellos, exaltaba su ego. Podemos ver o escuchar o leer lo que dijo un fariseo que se jactaba de lo que era, porque eso eran los fariseos, ellos se jactaban. Esto lo dijo un fariseo que se jactaba. Solo escúchelo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día. Pertenezco a la familia de Israel, a la descendencia de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, soy fariseo. Así estaba diciendo esta persona. En cuanto a celo, perseguí a la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley,
soy irreprensible. Eso decía este fariseo. ¿Sabe quién era este fariseo? Era Saulo. Saulo. Él dice, en cuanto a la ley, yo era fariseo, y en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible. Así se creía él, casi perfecto, porque guardaba la ley de manera minuciosa. Esto fue lo que dijo este fariseo que se jactaba, pero que en el capítulo 3 de Filipenses, donde acabo de leer, él está dando testimonio de su pasado, y más adelante veremos lo que él era ahora. Así que, hermanos, la justicia de los fariseos era una justicia propia, una justicia que los exaltaba a ellos, de la cual ellos se sentían orgullosos, una justicia ostentosa. Se jactaban porque se consideraban superiores y mejores que todos en asuntos de religión, por su vestido, por su forma de hablar, por su forma de caminar, por su forma de comer y por la forma de comportarse en todo sentido. Se consideraban superiores. Pero Jesús habla en el capítulo 5 de Mateo, habla Jesús de que la justicia de Dios es superior a cualquier justicia humana. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, si ustedes no superan esa justicia, la justicia de los religiosos, o sea, si ustedes no son más justos que San Francisco de Asís, si ustedes no son más justos que la Madre Teresa o que el hermano Pedro, ustedes no pueden entrar al reino. Veamos un poquito acerca de la justicia de Dios. Vean, estamos en el capítulo 5. Mire lo que dice verso 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Este es el sexto mandamiento: no matarás. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. O sea, será culpado de juicio. O sea, sería sentenciado. Debía morir. Cualquiera que cometiera un crimen, un homicidio, debía morir. Cualquiera que matare será culpado de juicio. Eso es lo que dice la ley. Así dice Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y el que mate, el que cometa homicidio, debe morir. 22. Pero yo os digo, aquí viene la cosa, aquí se pone la cosa difícil. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. A mí me costó entender esto. Lo que el Señor nos está diciendo en el Sermón del Monte supera toda justicia humana. El fariseo suponía que jamás había quebrantado el sexto mandamiento. Él suponía que jamás en su vida lo había hecho y nunca lo haría. Nunca violaría el sexto mandamiento, que sus manos estaban limpias. Él nunca había derramado la sangre de su prójimo.
Él nunca había cometido homicidio. Nunca lo había hecho y no lo haría. Así. No era un asesino, no era un criminal. Él suponía eso, que nunca había quebrantado el sexto mandamiento. Pero Jesús dice que en el sexto mandamiento están implícitas otras cosas que tienen que ver con el homicidio. En el sexto mandamiento está implícito el odio, la enemistad, el rencor, el insulto, la envidia. El odio, la enemistad, el rencor, el insulto, etcétera. ¿Por qué? Porque estos son sentimientos y pensamientos destructivos. Son motivaciones y pensamientos destructivos, de tal manera que una persona que insulta a su prójimo en sus emociones y en sus pensamientos lo está matando. Son emociones y pensamientos destructivos que solo falta que se hagan, que se lleven a la práctica. Una prueba de eso fue que esos mismos fariseos no tuvieron misericordia de esa persona a quien condenaron diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, que muera, muera. Y ojalá hubiera sido una sentencia mejor. Era la peor de la historia. Ellos dijeron: crucifíquenlo. ¿Dónde quedó la misericordia? Si solo hubiera sido un ser humano, si solo hubiera sido un hombre, ¿dónde quedó la misericordia? ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde? Ellos no agarraron el martillo, pero lo odiaban, lo aborrecieron, lo insultaron. La ley, el sexto mandamiento, iba más allá de la muerte física, del homicidio corporal. El sexto mandamiento tiene que ver con las emociones y la mente, con las motivaciones y los pensamientos. Y eso ellos no lo sabían. La justicia de Dios por eso la justicia de Dios es más alta que las buenas obras de los que se creen buenos. La justicia de Dios es más alta, mucho más alta que las buenas obras de los que se creen buenos. Nos enseña el Sermón del Monte que para entrar al reino de Dios hay que ser perfectamente justos. Perfectamente justos. No haber matado no significa que no soy homicida. Como pasa en el segundo, en la siguiente ilustración, versículo 22. Perdón, el versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Y volvemos a lo mismo. El fariseo suponía que jamás había quebrantado el séptimo, porque ese es el séptimo. No cometerás adulterio, va después de el sexto que dice no matarás. Ellos pensaban: yo nunca he quebrantado el séptimo mandamiento. Lo quebrantó David. David sí lo quebrantó. Él se acostó con la mujer de su prójimo, de su amigo. Pero yo nunca, decía el fariseo, yo nunca no lo haría jamás. Quitarle la mujer a mi hermano, a mi amigo, eso nunca lo haría.
Por eso, cuando leímos la oración del fariseo, él dice: Señor, gracias porque no soy ladrón, no soy adúltero. Es como que si ellos, es como decir: nunca he quebrantado el séptimo mandamiento, porque nunca he cometido adulterio con la mujer de otro hombre. Pero yo os digo, dijo Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la codicia es el 10º mandamiento. O sea, no has quebrantado el séptimo porque no le has quitado la mujer a tu prójimo, pero has quebrantado el 10º, que significa, que dice: no codiciarás nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su carreta, ni su tierra, ni su casa, nada. Vean que la ley, los 10 mandamientos, si los vemos de forma literal, es casi imposible guardarlos. Pero si los vemos desde el punto de vista como Jesús lo enseña, es imposible. Porque siempre nos vamos a preguntar: ¿cuántas veces he codiciado? ¿Cuántas veces he violado yo el 10º mandamiento? Aunque no haya violado el 7º, porque no he tenido relación corporal con la mujer de otro, pero la he codiciado. La he codiciado. Y es que el mundo sabe que la debilidad de los ojos, la debilidad de los hombres está en los ojos. Por eso dice Jesús: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, porque la debilidad, hablando en términos de relaciones sexuales, del hombre está en los ojos. Por eso es que la publicidad bombardea, poniendo por todos lados mujeres semidesnudas y desnudas, mujeres atractivas, hacer todo lo que es publicidad tiene que ver casi con pornografía. Porque si el hombre codicia, de la codicia al hecho hay poco trecho. Para entrar al reino de Dios hay que ser perfectamente justos. Por eso dijo Jesús, es que lo dice Él, no lo digo yo. Dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. No entraréis. Y siempre que leía yo estos versículos, decía: no, pues yo estoy afuera. Yo me quedo afuera. No entro, porque he violado el 6º mandamiento. La ley dice: no codiciarás nada que pertenezca a tu prójimo. Hoy puede ser el carro, la casa y todo lo que nos vislumbra que pertenece al prójimo. Codiciamos y caemos en la envidia. Y la envidia es un preludio al homicidio. Se entrelazan los mandamientos. Así que, hermanos amados, lo que el Sermón del Monte nos enseña es que nadie puede entrar al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios por la forma en que viste, por la ropa. Por la ropa. Los fariseos y los escribas vestían
tremendas togas blancas, elegantes, y con ello impresionaban al vulgo, a la gente de la calle, como hombres casi celestiales. Y la iglesia cayó en ese error también. La iglesia de Cristo, que comenzó en el día de Pentecostés y que tiene 2000 años de historia, se desvió. Y en lugar de formar una iglesia de pueblo simple y común, se surgió en la historia un movimiento clerical. Cuando dicen la iglesia opina, no se refieren al pueblo, se refieren al clero. Porque hay una gran diferencia entre clero y laicos, lo cual no existe en la Biblia. En el libro de los Hechos no hay separación clerical y no hay separación de clero y pueblo, no lo hay. Al reino no se entra por la forma en que se vista, aunque la toga sea inmaculada. Dicen algunos que los fariseos, con tal de no pecar, se echaban mantos encima y caminaban así mirando para abajo para no mirar nada que los hiciera caer. Y por eso es que las órdenes clericales, las órdenes religiosas como los dominicos o los franciscanos o las órdenes que hay, generalmente traen una toga y traen una capucha y se les cubre la cabeza. Ellos no miran. No quiero ver. Y por eso decían, no hombre, que esas personas son santas, porque no pecan. Repito, nadie puede entrar al reino de Dios por la ropa, por la forma en que vista. Nadie es mejor por la manera en que viste. Hoy en la iglesia se hace mucho hincapié en el vestido, creyendo que eso nos hace más justos. No. Nadie puede entrar al reino de Dios por la doctrina que tiene. Nadie puede entrar al reino de Dios por la iglesia a la que pertenece. Nadie puede entrar al reino de Dios por el dinero que da. Nadie puede entrar al reino de Dios por ayudar a los pobres. Nadie puede entrar al reino de Dios por los alimentos que come, o por los días que guarda, o por la oración y los ayunos que haga. Nada de eso nos hace más justos. El sermón de la montaña nos lleva a eso. Cuesta entenderlo, cuesta saber en realidad cuál es el mensaje del sermón del sermón del monte. Nada de lo anterior nos hace más justos. Usted no es más justo por vestir, entre comillas, más decentemente. Ahora, yo le diré esto: todo esto es bueno y tiene que ver con la piedad. El vestido, la forma en que vestimos, la doctrina que tengamos, la iglesia a la que pertenezcamos, el dinero que aportamos, la forma en que ayudemos a los demás, etcétera, etcétera. Todo eso es bueno, pero no nos hace más justos. No es por eso que entramos al reino, porque eso era lo que hacían los fariseos. Eso lo hacían los fariseos. Entonces, ¿cuál es la justicia que me mete al reino? Es la justicia perfecta de Cristo.
Es la justicia perfecta de Cristo. Por la justicia perfecta de Cristo entramos al reino de los cielos. Solamente Él vino y cumplió la ley. Solo Él vino al mundo y cumplió la ley. Mire lo que dice el verso 17, capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ningún ser humano, nadie ha cumplido la ley. Nadie. Por las implicaciones. Porque la ley, aparte del cumplimiento físico, corporal, visible, tiene connotaciones emocionales y mentales en las cuales nadie se libra. Nadie. Si algún creyente dijera: en mi vida nunca he codiciado nada, bueno, tal vez, pero no le puedo asegurar. Tal vez. Primero, tal vez no es cierto. No es posible entrar al reino de Dios por mi propia justicia. Lo que me hace ser más justo que los religiosos es la justicia de Cristo. Yo soy más justo que la Madre Teresa, más justo que San Francisco de Asís, soy más justo que el hermano Pedro y que un montón, una lista de santos que la iglesia ha levantado y ha puesto en los altares. Soy más justo que ellos porque mi justicia no son mis obras. Mi justicia no es la forma en que yo vista o en la forma en que yo camine o en la forma en que yo me comporte. No, mi justicia es la justicia de Cristo. Él es justo, nada más Él es justo. Sin la justicia de Cristo estoy perdido. No entro. Porque la Biblia dice: no hay justo, ni aun uno, ni siquiera uno. No hay justo, ni siquiera uno. Solo, ni siquiera uno, con excepción de aquel que descendió del cielo. Él descendió del cielo y no está en la tierra porque era inocente, porque era y es justo. Justo, perfectamente justo. En Él no se halló maldad, dice el libro de Isaías. En Él no se halló maldad, ni hubo engaño en su boca. Es la justicia de Él. Él cumplió la ley. Él dice: yo no vine a suprimir la ley. No la vine a suprimir, vine a cumplirla. Él la cumplió. Y no la cumplió guardando el sábado, no la cumplió comiendo comidas de animales puros, no cumplió la ley ceremonial, no cumplió solamente la ley moral ni la ley ceremonial. Él cumplió la ley en todos sus aspectos, en todas sus connotaciones. Él cumplió la ley. Él dice: yo vine a cumplirla. Y fuera de Él todos somos transgresores. Estamos perdidos. Y la única justicia que me hace mejor y mayor que la justicia de los fariseos y los escribas, y mayor y mejor que la justicia de Francisco de Asís y de todos los religiosos que la iglesia ha elevado a los altares por sus obras en la historia, es la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo yo soy perfectamente justificado por la fe ante Dios. Ante Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Echemos un vistazo ahora a lo que termina diciendo ese fariseo que se jactaba de su justicia. Ese fariseo que dijo en el pasado:
yo era hebreo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo de fariseos. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Ahora veamos lo que él dice. Vuelvo otra vez a Filipenses, pero ahora en el capítulo 3 siempre, pero ahora voy al 8, versos 8 y 9. Filipenses capítulo 3, versos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, lo que antes era, yo me jactaba, dice Pablo, yo me jactaba porque era auténtico judío, descendiente de pura cepa, descendiente de Israel, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto a la justicia. Dice, todas estas cosas las tengo por basura. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia que nos hace mayor y mejores que los religiosos. No se impresiona entonces. No se impresionen esas personas que andan luciendo su toga, su túnica, su vestido religioso. No se impresionen, pobrecitos. Ya tienen lo que quieren, que los admiren, que los consideren mejores, buenos, justos. Usted camine como el ciudadano común de la ciudad, como el trabajador común de la empresa. Usted es justo, perfectamente justo, porque la justicia de Dios en Cristo está en usted. Es la justicia perfecta. No es mi justicia, no es su justicia, no es nuestra justicia la que nos da entrada al reino de Dios. Es la justicia del Hijo amado. Por su justicia somos hallados agradables delante de los ojos de Dios. Por eso la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. La fe es la que nos hace ser justos. Todo lo demás es bueno. Debemos poner en práctica todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de tratar a la gente, nuestra forma de relacionarnos con la gente, porque Jesús nos enseñó el jueves que nosotros somos diferentes, somos la sal y la luz del mundo. Nosotros somos la sal, y como sal, la sal es la blancura de la sal, habla de santidad. El sabor de la sal habla del sazón, del sazón que le da a los alimentos. Pero el poder de la sal nos habla de lo que de que la sal es un antiséptico, un preservante para que la materia no se corrompa. Échele sal usted al pescado y se mantiene, no se descompone. O a la carne de lo que sea. La sal conserva. Y nosotros somos la sal de la tierra. Le damos sabor a este mundo. Le damos sabor al mundo. ¿Qué sería el mundo sin los creyentes, hermano? ¿Qué sería del mundo sin nosotros? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que el mundo desprecia es lo que el mundo necesita. Nosotros somos la sal de la tierra. Nunca diga usted cuando le va mal, estoy salado.
Nunca diga cuando las cosas le están saliendo mal, estoy salado. Eso es un dicho. No, usted es la sal de la tierra. Por nosotros, por la iglesia, el mundo no se corrompe en todas sus dimensiones, pero somos la luz. Y la luz, dice Jesús, no se enciende para ponerla debajo de la mesa, se enciende para ponerla en alto, para que vean todos los que están en casa. Y esto es muy interesante. Usted y yo como luz, tenemos que alumbrar en casa primero, a los que están en casa, a los que están en casa, a los que están en casa, para que no se cumpla el dicho: luz de la calle y oscuridad de su casa. En la casa, alumbremos en casa. Es en el hogar donde tenemos que resplandecer, en su casa, para que todos los que están en casa vean que usted es luz. Entonces, todo lo que concierne a la piedad es bueno, pero no nos hace justos. La única justicia que nos da entrada al reino de Dios es la justicia perfecta de Él. Sin esa justicia estamos excluidos del reino de Dios. ¿Cuántos en esta mañana tienen la seguridad de que son justos por la fe? Justos por la fe, justos por la fe, justos por la fe, justificados por la fe. Ya no estamos en paz con Dios, tenemos buena relación con Dios, somos justos en Cristo. Aleluya. Vamos a dar gracias esta mañana. Gocémonos, hermanos, gocémonos, porque la justicia de Dios nos ha dado entrada al reino de los cielos. Es por esa justicia que somos mejores que los escribas y los fariseos. Vamos a estar de pie, por favor, vamos a dar gracias. Quiero orar con ustedes. Si hubiera en esta mañana alguien que quisiera hacer una decisión capital, una decisión la mayor decisión de su vida, esa decisión tiene que ser abrir su corazón a Cristo. Si alguien quisiera aceptar a Cristo como su justicia perfecta, como su salvación perfecta, sin Cristo estamos simplemente perdidos. Sin Él estamos perdidos. ¿Quiere alguien aceptarlo en esta mañana? Ahí donde está, porque estamos concluyendo, levante su mano. Alguien quisiera recibir a Cristo, alguien lo quisiera recibir como su Salvador, su justicia perfecta, su Salvador perfecto, su única salvación. No hay nadie que lo quiera, que necesite recibirlo en esta mañana. Creo que todos tenemos a Jesús en el corazón como nuestra justicia perfecta. Vamos a darle gracias, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar a Dios en esta mañana. Y así estamos concluyendo nuestro servicio dominical. Que Dios nos bendiga.